Un gran saludo para toda la comunidad que sigue el Festival Áurea Corona en Autlán en esta 7ª edición 2023. Y en esta ocasión, pues el maestro Enrique Flores nos obsequiará una por demás interesante charla, conferencia sobre el tema de la música y la religión. El maestro Enrique Flores, amigo del Festival Áurea Corona ya, y que en esta edición nos está acompañando en Autlán con un concierto, ahora sí que ya presencial, tan esperado. Y bueno, también es muy importante comentar que pues el maestro Enrique Flores pues también nos trae la representación de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, así como del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Guadalajara. Ambas instituciones que nos han dado la oportunidad de ampliar el panorama para que este festival de Autlán, en honor de la maestra Corona, pues llegue cada vez a más público, al público tapatío y al público de Jalisco y al público de México. Bienvenido, maestro, y le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias. El tema que vamos a exponer a continuación es muy interesante y complejo. Se llama música y religión. Moradas para el espíritu llamaban los alquimistas de la Edad Media a los instrumentos musicales. Los gnósticos decían que un musiconauta era igual a un aventurero espiritual. Wilhelm Reich, discípulo de Freud, argumentaba que la falta de palabras de la música se considera como un signo de espiritualidad mística, pero lo que debemos de considerar como un hecho real, histórico y muy significativo es que la música ha sido inseparable en las manifestaciones religiosas humanas a través de los siglos. Novalis opinaba que las palabras son las configuraciones acústicas de las ideas. Las palabras son las configuraciones acústicas de las ideas, y que la poesía es el arte de estimular intuiciones, ritmos y danzas espirituales. Este tema es, en realidad, tan amplio que no es posible tratarlo completamente en un artículo ni en una conferencia. Quisiera más bien hablar de algunas consideraciones generales que creo importantes y que siguen vigentes en toda la música religiosa, no importando raza, credo, nacionalidad y cultura. Tal vez el uso de la música como institución religiosa empezó cuando el hombre descubrió y dominó el uso del fuego. La cueva del oráculo del fuego, con su canto y su danza característica, abrió y encauzó la sensibilidad primitiva. Las religiones matriarcales, con sus sacerdotisas de la diosa blanca, la luna, y posteriormente las religiones patriarcales, con sus sacerdotes del dios del fuego, el sol, crearon la primera interrelación entre el hombre y los dioses. En todas las religiones que han existido y que existen, la música ha estado presente como ingrediente sustancial y de primer orden. Tenemos el canto bantú de África, el candomblé y la macumba de Brasil y las Antillas, el mismor y el jayel de los judíos, el canto bizantino de los cristianos ortodoxos, el canto gregoriano de los cristianos católicos, la cantilena salmódica de los mahometanos, los mantras de los hindús y los tibetanos, etcétera, etcétera. Todos y cada uno tienen su peculiar forma de invocación e interpretación que obliga al oficiante a un estudio especializado y envuelve al oyente en un ambiente ultraterreno. Los antiguos chamanes dicen, chamanes fueron durante la época primitiva del hombre, en la edad de bronce, unos 2300 años antes de Cristo, lo que sería algo así como primitivos sacerdotes, los chamanes.
Ellos decían: las palabras no son buenas para trabar relación con los espíritus. Cuando entramos en trance, emitimos sonidos que están a medio camino entre el habla y el canto. Sin música no hay verdadera invocación, ni siquiera trance, y mucho menos terapia o cura. Lo que parece ser un hecho incuestionable es que la sonoridad es compatible con una entidad de transmisión poderosa que une lo invisible con el mundo manifestado. Desde luego que cada pueblo ha matizado su música religiosa de acuerdo a sus necesidades espirituales y culturales. Un canto budista es totalmente diferente al Kol Nidrei judaico o a la danza de lluvia de los Sioux y los apaches. Esto es fundamental. Sin embargo, todas obedecen al mismo sentimiento de unir al hombre con la divinidad. Claro es que las religiones más elaboradas poseen una historia musical más completa y rica en ejemplos de una gran belleza emocional. Se afirma que el sentimiento estético y la necesidad de expresión del mundo hindú moldea su existencia y vincula a los hombres con la naturaleza y el cosmos mediante el sonido. Umberto Eco opina que la filosofía del Este y la filosofía del Oeste son como dos caminos paralelos generados por el mismo misterio que el hombre percibe en su interior, pero con diferentes direcciones o modos de resolución. La estética medieval y la hindú aparecen unidas con una misma actitud frente a la música como objeto de uso religioso. Así, los grandes místicos de la historia siempre han considerado la música como vehículo ideal para unificar emocional y espiritualmente a sus fieles y como la forma de oración más abstracta, directa y colectiva que el hombre haya conocido jamás. En la India, el dios Krishna habitualmente es representado tocando su flauta entre bellas mujeres y paisajes bucólicos. El gran Zeus, padre de los dioses del Olimpo, tenía el uso exclusivo del trueno y el relámpago a manera terrible y sonora de imponerse a los humanos, igual que Odín o Wotan en la mitología nórdica, con su martillo tintineante que tantas veces hemos escuchado en la épica wagneriana. En los Hechos y Dichos de Jesús, originariamente escritos en arameo pero que circularon en traducción griega en las iglesias gentiles y posteriormente en latín en los primeros años de la Roma cristiana, encontramos algunos ejemplos musicales totalmente desconocidos en la tradición musical occidental referentes a algunas canciones de Jesús de Nazaret. Jesús no solo era un Mesías y un maestro de ética, era también un profeta, un médico y un hacedor de milagros. Adaptaba su discurso a cada clase de oyentes. A los profetas, como Juan el Bautista, les hablaba como poeta. Con los doctores de la ley, empleaba un lenguaje culto y riguroso. Era más familiar con los mercaderes y el pueblo en general, a quien narraba fábulas y cuentos. Y según la prosa de los Hechos y Dichos de Jesús, algunas de sus canciones han sobrevivido. Desde luego, la música está perdida, pero permanece el poema. He aquí algunos ejemplos de estas canciones según una traducción de Robert Graves. No suspires, no te quejes. Yo aliviaré tus temores porque benditos son los pobres. De ellos es el reino de Dios. Benditos los misericordiosos. Él es misericordioso. Benditos los puros, verán su rostro. Benditos los mansos, su alfombra los aguarda. Benditos los hambrientos serán alimentados. Dios recuerda a los cuervos que aliviaron la angustia de Elías el Tishbita en el desierto. Aunque los gobernantes de Israel le negaron alimento, Dios recuerda a los lirios del campo que íntegramente enrojecieron la pradera cuando la sangre pura de Abel fue derramada por la espada de Caín. Cada primavera los saludan renovando a su Señor. Pedid, se os dará.
Buscad, encontraréis. Golpead la puerta, se abrirá. Dulce es el corazón de Dios. Juzga al árbol por su fruto, no lo juzgues por la hoja. El granjero sale a sembrar con su pesado andar. Lleva colgada la bolsa de cuero con la semilla. Mirad cómo va a lo largo de los alegres surcos, esparciendo la buena semilla ampliamente y a lo lejos. La música utilizada por Jesús para cantar estos poemas pudo haber sido de su inventiva o de la variada cantidad de formas melódicas populares usadas en Galilea, Samaria, Judea, Edom, Siria y Filistea, todas ellas muy en boga en Palestina desde tiempos de César, Augusto y Tiberio. Es una lástima que sus melodías se hayan perdido para siempre, como ha sucedido con tantas músicas a lo largo de los siglos. Quisiera terminar este escrito con una cita de Gurdjieff. Para ser un verdadero músico, debes morir a todo cuanto constituye la vida ordinaria. Es de esa muerte de la que hablan todas las religiones. Tal es el significado de la sentencia que nos ha llegado desde los tiempos más remotos. Sin muerte no hay resurrección. La música es, pues, el vehículo espiritual por excelencia en todas las religiones del mundo. No, pues, impresionante. Es un cúmulo de comentarios, un cúmulo de citas, la historia. Me asalta lo siguiente: la religiosidad del ser humano pues es natural, la atrae. ¿Sí? Podemos decir que lo mismo la música. Sí, sí. Tanto la religiosidad como la música son lenguajes simbólicos que el hombre ha inventado a través de su historia. Lo mismo ocurre con los idiomas, con el lenguaje. Lo mismo ocurre con la danza. Todo eso ha sido una construcción de comunicación y de supervivencia y de colaboración con otros seres humanos. Y como que de la existencia misma, ¿no? Claro. Aquí en su cierre, maestro, pues habla de ese morir. Sí. El trascender a través de la música. Así es. Morir. El buen músico debe de morir para dar lo mejor de sí como músico. Así es, porque el problema a veces con la sociedad dada de cualquier tipo de época entra en conflicto con una serie de situaciones que cualquier arte precisa, como es, por ejemplo, cierto aislamiento, cierta situación de sensibilidad. Por eso mucha gente ha dicho y sigue diciendo que muchos de los artistas pues están un poco locos, ¿no? Sí. O que son gente muy rara, porque y todos tenían un temperamento, una forma de conducirse socialmente que a veces era antisocial, como fue el caso, por ejemplo, de Beethoven o de Miguel Ángel Buonarroti. Sí. Que decían que estaban un poco locos, ¿no? O muy locos. Mucho. Sí, pero no era eso. Lo que pasa es que esa gente tenía otra percepción de la realidad, otra percepción de la naturaleza, otra concepción de la duración, del ritmo, de la vida y de las cosas, que la gente normal es muy difícil que la tenga. Y aunque aquí la palabra normal no está muy bien aplicada, porque eso es muy difícil de definir, está por verse, ¿no? Todas las escuelas de psicología o las mismas religiones han definido la normalidad de maneras diferentes. A eso me refiero. Y surgen los recuerdos, sobre todo. El tiempo manda, apremia. Somos muy afortunados en este festival de tener estas valiosas cápsulas para toda la comunidad, y yo ya no nada más para los autlenses,
para todo, afortunadamente todo esto queda grabado y bueno, ese cúmulo de datos, de fuentes ahí queda, pero a mí me asaltan los recuerdos. Para mí la música es universal. Yo le digo a mis hijos, es el idioma del mundo. Claro. En una ocasión que viajábamos en el extranjero, con la frontera del idioma, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno de mis hijos en la tarde se separó de nosotros para ir a convivir con un grupo de amigos de aquel país, y no hablaba mucho inglés, mucho francés, era Canadá en concreto, pero vio el piano y se sentó y lo tocó, y fue de la manera que logró la comunicación con gente de varias partes del mundo, y no nada más angloparlantes ni de francés, también había de otras latitudes. Y cuando pasamos por él en la noche, dice, es que pasó esto, dice, y con eso me comuniqué con ellos. Y no estoy hablando del aspecto religioso, que es lo que tiene el tema, pero bueno, definitivamente, volviendo al punto, pues yo imagino que, y más cuando la música está compuesta para las divinidades, para la divinidad, pues tiene esa magia, ¿no? Que de manera instantánea te vas a conectar con ella, sin que influya la latitud de donde esté surgiendo ni los tiempos. Sí, y es muy importante esto que estás diciendo, de que se une con el título de la música, idioma universal. Recuerdo el concierto especial que se mandó a hacer por el Papa, creo que era Juan Pablo II, en el Vaticano, con la Filarmónica de Berlín y Herbert von Karajan. Y Herbert von Karajan escoge la Misa de la Coronación de Mozart. De Mozart, sí. Ahí adentro de la basílica, abajo de la cúpula de Miguel Ángel, donde la acústica es algo verdaderamente ultraterreno, porque quien no ha estado ahí no puede imaginarse aquello, ¿verdad? Y estamos ante ese idioma universal, porque se supone que un papa católico en el centro del catolicismo, una orquesta alemana va a tocar música de un masón, porque Mozart era masón. Y todo eso se junta y se da una resultante que todo lo envuelve en una especie de paquete que es universal para todo aquel que la oiga, porque mucha gente la vio por televisión. Sí. Hay discos de esta presentación, ¿verdad? Muchos decían que prácticamente al Papa ni le habían hecho casi caso, que todo el mundo estaba al tanto de lo que estaba haciendo Karajan con la Filarmónica y los cantantes, con la gran soprano, esta Catherine. En fin, todos, el coro maravilloso. Y ahí está la grabación. Y ahí está la grabación, que es un poco lo que estás diciendo. Afortunadamente, gracias a la moderna tecnología, a los sistemas de comunicación, que así como han creado muchos problemas, han resuelto muchos otros. Sí. Porque todo tiene siempre dos ángulos, uno que es positivo y otro que es negativo. Pero así ha sido siempre, ¿sí? El fuego nos sirve para calentar la comida del día, pero también nos sirve para incendiar la casa, ¿no? ¿Cómo surgió la penicilina? ¿Cómo surgió la penicilina, por ejemplo, ¿no? O el descubrimiento del radio por María Curie, sí, que acaba con cáncer de los huesos, no sé qué, que le produjo la radiación, sí, por estar expuesta a situaciones que ningún ser humano había estado antes expuesto. Así es. Entonces, todo eso nos lleva a un detenimiento de observación que debe de ser mucho más profundo a lo que normalmente nosotros entendemos
como cotidianidad. Y en eso, en la música, en el caso de la música religiosa, es muy importante, porque si oímos el canto gregoriano nos sentimos de una manera, ¿sí? Sí. Y cuando oímos un mantra tibetano nos sentimos de otra. Hay gente que no soporta un mantra porque cae en hipnosis, porque es una música envolvente, repetitiva, monofónica, rítmicamente equidistante siempre. Es decir, una gente que oye eso no puede oír otra cosa más que eso. Para eso es. Yo tenía un maestro de música de la India, se llamaba Sri Kampalenkar. Daba clases de matemáticas en la Universidad Autónoma aquí en Guadalajara, pero era indio de la India. Y me decía, la tambura, que es el instrumento que se pone atrás, puede tener 4 o 6 cuerdas, se están tocando todas a la vez, constantemente. Y el sitar, el instrumento de India, que tiene 2 calabazas y 2 puentes, 7 cuerdas arriba en el primer puente y 12 cuerdas abajo en el segundo puente, todas afinadas de una manera que hace que el instrumento que esté atrás, la tambura, suene en resonancia. Pero todas esas cuerdas, lo interesante es que el sitar nada más se toca con una cuerda. Pero con esa cuerda que se toca, todas empiezan a sonar, las 15 de abajo, las 7 de arriba y las 6 de la tambura. ¿Qué es lo que pasa? Que estás oyendo un fantasma sonoro. Yo una vez estuve tocando el sitar y mis acompañantes con la tambura en un restaurante que había aquí, que se llamaba El Cri Cri, que lo había decorado Alejandro Colunga con unos murales preciosos. Ya tumbaron esa casa. Y un norteamericano, me acuerdo, que estaba en la primera fila, azotó, cayó. Y ay, a ver qué le pasó, un médico, un infarto. Y yo lo vi y le dije, no tiene nada, simplemente se quedó dormido, hipnotizado por lo que estamos tocando. Y dicho y hecho, al ratito, minuto, 2 minutos, se levantó como si nada. Pero simplemente se quedó así como en babia y azotó. Y como decía mi maestro Sri Kampalenkar, es que el instrumento que está atrás lo usamos para hipnotizar a toda la audiencia. Para eso es, para hipnotizar a toda la audiencia. Y eso se me quedó muy grabado, ¿no? Siendo yo un personaje francamente extraño, porque yo creo que además de Ravi Shankar, yo he sido el único que ha tocado el sitar en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Grande. En la Sala Grande, ahí donde cantó La Calas, por ejemplo, ¿no? Y yo recuerdo que en ese momento Pilar Rioja, una de nuestras grandes bailarinas, bailó una cantiga de Santa María que yo había arreglado para tocarla con el sitar. No sabes el aplauso de todo el público, porque además estaba lleno. Y tocar en el Palacio de Bellas Artes con la sala llena es algo muy estimulante. Pues por eso te digo que en esto de la comunicación, como tú dijiste hace rato, esos descubrimientos de los seres humanos nos han servido en la historia poco a poco para irnos acercando los unos a los otros y ser más colaboradores y menos agresivos. La música es un himno de paz prácticamente en todo el mundo, ¿no? Es de lo que se trata. Aunque claro, también hay música guerrera, porque para eso estaba hecha. Platón nos dice en la República, Platón, que hay modos musicales que hay que prohibir. O sea que ¿por qué? Porque alebrestan a la gente. Y eso lo dijo Platón hace ya bastante tiempo. Y lo seguimos usando, esos ritmos, para
y esas músicas para alebrestar a la gente, para eso son. Impacta directamente el sistema nervioso. Así es. O lo calma. O lo calma o lo incita. O lo evoca en una serie de ensoñaciones. Sentidos. ¿Verdad? Sí. Tenemos por ejemplo, muy poca gente sabe que Federico Nietzsche era un excelente pianista y componía muy bien. Y de ahí yo tengo un disco de canciones maravillosas, románticas de la época, con textos de Nietzsche y música de él. Entonces, todo eso es una, ¿cómo se dice? Una prueba de que hemos estado trabajando durante siglos y siglos, milenios, con el sonido como parte de nuestra vida. Lo que dije hace rato en la conferencia de la guitarra, si uno se mete en una tumba egipcia y ve aquellas preciosas pinturas donde están esas arpas. Y toda la tumba, decoración. Toda la decoración con arpas, gentes cantando, bailando, las flautas, los laúdes esos largos, ¿verdad? Con aquellos colores tan bonitos que usaban los egipcios. Y bueno, eso ya estaba ahí desde hace miles de años, ¿no? Y que fue hecho para que nadie lo viera. Ese es el otro punto. Está hecho para... Pues para Dios, para la sí, divinidad. Para lo ultraterreno, lo que dije aquí. Sí, para eso. Ponían los instrumentos musicales en la tumba del faraón para que se los llevaran. Sí. Entonces, eso es lo importante del arte. El arte es lo que realmente mueve al ser humano en su sensibilidad y en su enfrentamiento con la realidad y con las formas estéticas. Para eso es. Y eso es a lo que nos dedicamos los artistas, ¿no? Y gracias, maestro, por este catálogo de vivencias, porque nos comentaba la maestra Marcela Orozco de que su mamá, como pianista, acompañante de cantores, estuvo en la sala Manuel M. Ponce acompañando a un Plácido Domingo. Ahora nos comenta que estuvo en el Bellas Artes tocando el Sitar de la India, cita a Pilar Rioja. Todas las experiencias que nos han narrado en ese Palacio de Bellas Artes también, pues fue como una cita con el destino para usted, para después trasladarse a Europa a estudiar con los grandes maestros. Yo recuerdo que el primer concierto que toqué, yo tenía 17 años allí en Bellas Artes, en la Sala Ponce, y el maestro Agustín Corona me acompañó para tener el apoyo del maestro. Tengo una fotografía con Agustín Corona en los camerinos de la Sala Ponce. Ese concierto me dieron el premio al mejor concierto del año, que consistía en arreglarme esta beca para estudiar con Andrés Segovia en cuanto cumpliera los 18 años y pudiera salir del país con un permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional por aquello del servicio militar. Entonces así se hizo, y ahí estuvo don Agustín en ese concierto. Aparte, usted estuvo también vinculado con la escuela Aurea Corona, la maestra Aurea Corona también de Autlán, al igual que el maestro Agustín Corona, y tenerlo en Autlán en esta ocasión. Y además, y esto tengo que decirlo ahora, allí conocí a Marcela, sí, en la escuela de música. Y ahora están en Autlán los dos. Y ahora estamos en Autlán los dos, después de tantos años que hemos sobrevivido juntos a los vaivenes de la vida y del arte, que eso no es fácil, porque es vivir en este tipo de países en una
inmersión completa en el arte es bastante difícil. Pero pues nosotros lo logramos, tal vez porque somos muy tercos y muy dedicados. La pasión, Ajá. la vocación Y las facultades. y las facultades. Eso es imprescindible. Maestro, ¿algo que quiera agregar en este? Que están todos invitados a mi concierto en Autlán. Voy a tener un programa muy agradable, muy para todo el mundo. Voy a tocar música de los grandes maestros, Mozart no puede faltar. Voy a tocar música de Agustín Corona, porque tampoco puede faltar. De los grandes compositores para la guitarra del siglo XX, como Héctor Villalobos, que no puede faltar. Y algunas cosas españolas que tampoco, porque la guitarra finalmente, como lo dije en la conferencia de la guitarra es el instrumento nacional de España, pero Narciso Yepes me decía que ahora se había hecho el instrumento nacional de México y también el instrumento nacional de Japón. El país que tiene más guitarristas de todo el mundo, de todos los países, es Japón. Es increíble, pero así es. En Japón hay más de 5 millones de gentes que tocan la guitarra y que saben leer música en la guitarra. Eso ya es decir. No, pues son números, mega números. Son mega números. En Japón se hacen más guitarras que aquí, que en Paracho y que en Valencia. Eso es para... Ahí está la penetración de la guitarra, ¿no? Como un instrumento Sí. musical. Y la integración cultural importantísima que se ha hecho entre Occidente y Oriente. Porque actualmente podemos ver y oír en la televisión, en los discos, en la radio, a una cantidad exorbitante de pianistas y violinistas chinos, coreanos y japoneses. ¿Y con qué nivel? Y todos tocando impresionante, ¿verdad? Es el colmo. Y acaban ustedes de oír de Rachmaninoff, el concierto número 2, con el pianista Chin Chong Ya Ya Wa. ¿Cómo es posible? Lo tuvimos en el festival anterior con el maestro Chuyu Chen, Por ejemplo. Pues todo eso es lo que digo un poco en mi escrito de la guitarra como instrumento universal. Es el instrumento universal, punto. Y se ha hecho más universal por razones obvias que el piano. Porque el piano es difícil tocarlo en África. En cambio, guitarra sí. Pues qué gusto, maestro, y también el gremio de guitarristas consolidados y estudiantes en Autlán lo están esperando para esa clase magistral. Con mucho gusto, ahí nos vemos y nos oímos. Y espero que podamos seguir haciendo esto. Y felicidades al festival, felicidades a tu esfuerzo y muchas gracias a todos ustedes los que hacen posible que esto ocurra. Muchas gracias, de veras. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias.